Daniel, el presidente de Guyana instó a la Corte Penal Internacional a que detenga la elección de un gobernador de la Guayana Esequiba por parte de Venezuela, que se va a cristalizar el 25 de mayo. Esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo interpretas tú en términos de más confrontación, de más conflicto de intereses? ¿Qué puede Bueno, estar eso creo que es allí? una medida que está tomando el gobierno, una medida política para seguir manteniendo la posición de que ese territorio le pertenece a Venezuela. Si tú eliges un gobernador allí, que por cierto no va a ser sencillo, porque primero ahí no hay ningún padrón electoral, habría que ver cómo se va a hacer la elección, de qué forma, pero bueno, es una acción de tipo político para decirle al gobierno de Guyana y decirle al mundo que ese territorio pertenece a Venezuela. Y yo creo que sí se va a llevar adelante. Además, es conveniente que se lleve adelante. O sea, son jugadas políticas del gobierno nacional. Ahí se tiene que buscar un acuerdo. La única manera de forzar un acuerdo es que las dos partes se logren sentar. Allí, bueno, y eso es lo que está pidiendo el gobierno nacional. El gobierno nacional está pidiendo llegar a un acuerdo, sentarse en una mesa, no reconoce las decisiones de la Corte Penal Internacional, bueno, entonces tienen que sentarse en una mesa, llegar a un acuerdo. Guyana está utilizando espacios que están en reclamación, como el espacio marítimo, para cedérselo a transnacionales petroleras. Bueno, el gobierno quiere evitar eso. Entonces, bueno, ahí hay una disputa, eso tiene que buscar la manera de resolverse, a llegar a un acuerdo, además que le convenga a los dos países para cesar ese conflicto. La explotación de los recursos naturales, del petróleo que hay allí, podrían llegarse a acuerdos también de forma conjunta. Bueno, la idea es esa, yo creo que esa es la intención que tiene el gobierno. Es mi interpretación, no tengo mayor información, pero debe ser una jugada política para forzar a que Guyana se siente en una mesa y comience a reconocer nuestros derechos. Sí. Que por ahí salió también una información de que Venezuela pretendía invadir el territorio de Guyana. No creo que lleguemos allá. Si hay que mostrar nuestra presencia en nuestras fronteras, y eso es una obligación del Estado, el gobierno está obligado a resguardar nuestra frontera, nuestro territorio, y también esa jugada tiene que estar enmarcada en la misma situación política. Daniel, como especialista en procesos electorales, con miras a la elección próxima de diputados a la Asamblea Nacional, de gobernadores y también de los respectivos miembros de los consejos legislativos, te planteo lo siguiente. Ayer escuché unas declaraciones de un dirigente político en el cual afirmaba que este proceso que estamos viviendo con Estados Unidos de la revocatoria de las licencias petroleras podría afectar incluso el cronograma electoral. Las interpretaciones que se dan sobre esto es que nuevamente podrían ser postergadas. Bueno, primero, estas elecciones se convocaron apresuradamente. Nosotros habíamos propuesto que estas elecciones se llevaran a cabo después del primer semestre del año. Hablábamos de agosto, para darle mayor tiempo a la promoción de las elecciones. Son unas elecciones muy importantes. Y, por supuesto, tener las garantías necesarias para ir a ese proceso electoral con acuerdos previos. Uno de esos acuerdos era el problema de la representación proporcional, que no existe. Por eso vemos esa diferencia que hay entre los diputados del gobierno y los diputados de la oposición. Entonces, bueno, esa era nuestra solicitud. Por supuesto, yo también escuché al compañero Timoteo Zambrano, que expone que corremos el riesgo por falta de recursos. Una elección no es una cosa que se hace, eso necesita una gran inversión de dinero y por supuesto eso podría provocar que las elecciones se corrieran. Claro, eso va a depender de la decisión del gobierno, de sus intereses. Recuerden que también se va a discutir la reforma constitucional, entonces ahí entra en juego eso. Yo creo que el gobierno está interesado en resolver el problema de la Constitución lo antes posible, pero ahí sí entra en juego. Yo estoy de acuerdo con Timoteo, lamentablemente, recursos que se pueden utilizar en otras cosas que estamos dejando de percibir, bueno, deberíamos ir adaptando con un poco más de tiempo ese proceso electoral, porque te recuerdo, los diputados, los diputados toman posesión de sus curules el año que viene. El 5 de enero. Entonces vamos a tener un parlamento. Imagínate tú, este escenario, que vayamos a esas elecciones y el gobierno pierda la mayoría en el Parlamento. Entonces vamos a tener un Parlamento funcionando
con mayoría del gobierno y un parlamento electo que no está funcionando porque no ha sido proclamado mayoritariamente el gobierno. Eso va a generar un conflicto y ese conflicto va a durar varios meses, pero casi 7 meses. Entonces yo creo que eso no le conviene al país. El gobierno habla de estabilidad política. Bueno, yo creo que la estabilidad política se le da respetando los lapsos para llevar estos procesos electorales con mayor calma. Además que les interesa que sean reconocidos por todos. Ahorita acabamos de salir de un proceso electoral que, bueno, lamentablemente no contó con el apoyo o el reconocimiento de todos los sectores. Bueno, el gobierno es el más interesado a que las próximas elecciones sean reconocidas por todos los que participemos en ellas, los gobernadores, el nuevo parlamento, para tratar de darle estabilidad política al país. Porque si no logramos la estabilidad política, no vamos a lograr la estabilidad económica. Claro, una cosa depende de la otra. Dijiste que al gobierno nacional le interesa mucho el proceso y el proyecto de reforma constitucional. Sí. Esto significaría que este referéndum, que esta aprobación del proyecto pudiera darse antes o primero que las elecciones pautadas para mayo. No primero, pero sí podría aprobarse con este Parlamento. Por ejemplo, si dentro de 3 meses o 4 meses se somete a votación la propuesta de este Parlamento, la propuesta que va a llevar el gobierno al Parlamento, si es aprobada en referéndum, entraría inmediatamente en ejecución. Entonces, este Parlamento que domina el gobierno, con el 90 y tanto % de los diputados, aprobaría la reforma y la someterían a... Nosotros somos los que decimos, muy por el contrario, esa reforma debería esperar a que el nuevo Parlamento se instale con mayor equilibrio de fuerzas políticas para que se dé una discusión de verdad. Nosotros no nos negamos a la discusión de la reforma constitucional, aunque yo soy uno de los que dice que no hace falta. Esta Constitución tiene todas las garantías necesarias para llegar a acuerdos y ponernos de acuerdo en el funcionamiento del Estado. Pero si hay una reforma, esta debería esperar al año que viene para ser sometida a discusión en el nuevo Parlamento y ese nuevo escenario sería el que se la presentaría al país para la consulta refrendaria. Bueno, esa es una propuesta. Ahora, yo creo que muy por el contrario, el gobierno tiene el interés de impulsarla este año porque cuenta con todas las herramientas, cuenta con todo el Parlamento, gracias a la abstención. A la abstención, no la voy a calificar de otro tipo. Entonces tenemos el Tribunal Supremo de Justicia totalmente dominado por el gobierno, el Parlamento, el fiscal. Bueno, tiene todas las herramientas necesarias para llevar adelante una reforma constitucional, bueno, que dejaría a todos los demás sectores del país fuera de juego. Tú no eres abogado, Daniel, sino politólogo. Cuando tú renuncias a un derecho, en este caso vamos a referirnos al derecho que tenemos todos de votar. Cuando renuncias al voto, significa que tú le cedes al otro el control para que haga contigo lo que le da la gana. Claro. También significaría rendirse. Pero si te pones en los zapatos de ese sector que llama la abstención, ¿cuál crees tú que es la razón? Mira, yo le he dado 1000 vueltas a la razón del por qué no llamar a votar, por qué entregar los espacios de carácter político. Algunos alegan que es que no estamos en democracia. Bueno, muy por el contrario, si tú estás alegando que no estamos en democracia, tú tienes que ejercer todos los mecanismos posibles para fortalecer lo poco que queda de democracia. Y uno de esos mecanismos es la participación, la elección de gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa, porque tú ahí logras posicionar en espacios de poder a gente, bueno, que enfrenta al gobierno. Entonces yo le doy vuelta y vuelta a eso, cuál es el interés de un sector de seguir llamando a la abstención, entregando, bueno, yo he escuchado exposiciones de este señor Guanipa. Tomás. No, hay dos, hay uno bueno, uno no, malo. hay 3. No, bueno, uno está preso. Sí. Pero hay unos que no se hablan. Juan Carlos. Ajá, que está llamando nuevamente a la abstención porque si tú te abstienes, si tú votas, estás reconociendo al régimen. Es que el régimen no necesita que tú lo reconozcas. El régimen está allí, ejerce el poder, tiene el control de la Fuerza Armada, maneja los recursos, el presupuesto nacional. Entonces, ¿qué daño le haces no votando? Bueno, sobre esto seguiremos hablando
después de la pausa que debemos hacer aquí en Kikosi. Regresamos enseguida.